Nos vamos a otro gusto que nos damos aquí, el dúplex con Radio 10, con Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Evaluando con Iván Jagroski los dichos de Macri de hoy. Nos da bastante material, ¿no? Bueno, a mí me parece que siempre que uno lleva adelante un proyecto político, a la vez tiene que generar una modificación cultural. Lo que está buscando Macri me parece que no es casual, que es buscar ser acompañado, que su proyecto económico, que su proyecto político sea acompañado por un proyecto cultural. Lamentablemente el proyecto cultural que propone es lo más retrógrado, lo más arcaico, lo más conservador, lo más rancio que hemos visto, a mi juicio, desde la salida de la dictadura. Pensábamos que no íbamos a volver a discutir datos, digo, que ya conocemos, ¿no? Datos que han sido desclasificados incluso por el gobierno de Estados Unidos, de cuántos desaparecidos hubo en la Argentina, o si hubo una guerra sucia. Hace un rato Pérez Esquivel decía, y los bebés estaban en una guerra, ¿no, Víctor Hugo? Sí, incluye, claro, estos dichos tan desafiantes de Macri, tan livianos, tan superfluos y tan dolorosos al mismo tiempo, diciendo, no sé, no me interesa si las cifras son 9.000 o 30.000 en los desaparecidos. Imagínate si en el mundo se pusiera en duda y se dijera, bueno, no sé si fueron 6 millones de judíos o 3 millones. Sabes que usé el mismo millones, ejemplo hace ¿no? un rato, sí, efectivamente, la misma desaprensión, ¿no? Bueno, pero no nos acostumbremos en Argentina a este tipo de declaraciones, porque podemos volver muy atrás. Ya estamos volviendo atrás económicamente, estamos volviendo atrás en materia de empleo, del poder adquisitivo, de qué cosas podemos hacer o no podemos hacer. ¿Vamos a volver atrás en una discusión que esta sociedad ya había saldado? Sí, como parecería saldada también la discusión de los tarifazos. Y Macri hoy ha dicho que está encantado con lo que ha sucedido y que el 87 o el 83% de la gente ha avalado lo que él hizo porque han pagado. Para mí que han pagado por miedo, por temor, por incertidumbre, pero no por aprobación a la medida de Macri. Las calles de la Argentina lo han estado manifestando. Bueno, a mí claramente hubo 2 manifestaciones muy multitudinarias. A mí me han llegado muchos mensajes, mucha gente me comenta, y a mí me intimaron y yo tuve que pagar. O yo pagué porque después para que te conecten el gas y ahora hace frío y los chicos, ¿qué hago? Digo, es obvio que el hecho de que paguen, de todas maneras, hubo también muchos que no pagaron, pero el hecho de que paguen no quiere decir que estar de acuerdo. ¿Cuántas cosas tuvieron que dejar? ¿Cuánto consumo postergado o suspendido o eliminado hay atrás cuando pagás? Recién me decía Alejandra acá, nuestra locutora, bueno, yo pagaba 300 pesos y ahora pago 2.000. Bueno, esos 1.700 pesos que antes destinaba a consumir otra cosa, que generaba producción y por lo tanto generaba empleo, ya no están más en el mercado. ¿Sí? Por otra parte, el desdén con el que trata las cosas, el desdén con el que habló de la pobreza. Será un mecanismo de protección quizás ese desdén, es decir, uno poder avanzar ciertamente sobre los temas y entonces hacer como que no importan, como que son livianos, porque de otra manera no se puede entender. También en eso le suma al dolor de la gente, a los problemas de la gente, una falta de respeto. Sí, yo creo que el presidente es un hombre inteligente y que está asesorado por gente que le dice lo que tiene que decir. A ver, todo gobierno arma un relato, uno tiene que tener una idea de ese gobierno, ¿sí? Esto está muy estudiado en política, la idea que quiere Mauricio Macri que tengamos de este gobierno, que tengamos de este país, la describió hoy de la A a la Z. Nunca había sido tan claro Mauricio Macri como las declaraciones que tuvo hoy. En algún lugar, obviamente, son cínicas, ¿no? Como decir que está preocupado por el medio ambiente y puso como ministro de Energía al CEO de Shell, que tuvo varias denuncias en el mundo por cuestiones medioambientalistas. Pero cuando baja esa línea de nuevamente poner en discusión y prácticamente apoyar el discurso de lo pérfido sobre cuántos desaparecidos hubo en la Argentina, cuando vuelve a llamar guerra sucia, algo que está saldado aquí y en el mundo de lo que ocurrió, cuando vuelve a decir que no hay más pobres, sino que simplemente está mostrando los pobres que ya había, el Instituto Gino Germani, quizás el más prestigioso de la Argentina, dijo que Mauricio Macri generó 4,5 millones de pobres. Y guarda con el gradualismo, en un rato, en el Destape Televisión, a las 22:15 horas, Darío Gaño va a decir ¿cuál es el total del tarifazo que nos quieren cobrar? Porque cuando hablan de gradualismo, lo que te están diciendo es, esto es un poco de lo que te vamos a subir las tarifas.
paralelamente, y hablando nuevamente de las tarifas, y mencionabas recién a Aranguren, se supo que va a ir a comisión, pero no va a ir al plenario del Congreso para dar las explicaciones, porque finalmente el PRO lo consiguió. Titubea la oposición, da vueltas que sí, que no, parece que hasta se pelearon entre ellos en el Frente Renovador en esta jornada, van al frente en algunas declaraciones, pero después ponen el freno de mano cuando tienen que pronunciarse allí. Están jugando con muchas cosas que no son precisamente las que la gente está esperando, ya no del macrismo, que el macrismo es como es, Roberto, pero la oposición podría tener un poco más de énfasis, ¿no? Es que aparentemente tiene más decisión y se maneja mejor el gobierno de Cambiemos que la oposición, porque en el Congreso las ganó todas, y la única vez que perdió lo vetó, y no fue por más, porque el Congreso podría haber ido sobre ese veto y tenía mayoría para eliminarlo, y no lo hizo. Es decir, políticamente el manejo que tiene el gobierno de Cambiemos, guarda, lo hacen bien, son inteligentes, están decididos y van hacia el lugar que quieren. Ahora depende del resto, depende de la oposición, depende de los gremios, depende de las fuerzas vivas, de si van a dejar que le doblen el brazo y que cambiemos este país y que retrocedamos. Bueno, ahora depende del resto, porque lo que quiere hacer Macri ya lo dejó muy claro. Decir que los datos económicos no los acompañan para nada y son una bofetada en las dos mejillas de los habitantes de la Argentina en este momento. Recién pasó por aquí Nicolás Arceo de la CTA, de Cifra, anunciando una inflación mínima, dada con mucha cautela, al fin de año, tomando diciembre del 43,7%. Es ciertamente muy alta y una pérdida muy considerable también del salario. Esto proyectando lo que ocurre en estos momentos. Sí, a mí me parece que uno debería tomar los primeros 12 meses de Macri y no año a año, porque Macri gobernó en diciembre. Y te digo más, el 22 de noviembre, cuando ganó Macri las elecciones, empezaron a subir los precios porque los formadores de precios sabían que se venía una devaluación y una eliminación de las retenciones. Cuando tomemos los primeros 12 meses de Macri, es decir, el 30 de noviembre, ese número va a dar 50%. Luego va a dar menos del 50% en diciembre porque ya va a estar comparando con el diciembre de Macri anterior, que fue de un 6%, no sé si recordás, tomado por San Luis, y un 5,5% tomado por la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno tome los primeros 12 meses... Eligiendo el INDEC, además. Así es, eligiendo el INDEC. El que más le convenía. Así es, eso va a dar 50% y ese número no lo vemos desde la crisis de 2001. Todo esto se parece mucho a 2001. No hablo de política, no hablo de lo que le pasó a De la Rúa, porque la crisis económica se sintió después de la caída de la Rúa, se sintió en 2002. Ese 2002 se está repitiendo en muchos términos, ¿sí? En pérdida de empleo, en caída del consumo, en generación de pobres. Estamos repitiendo algo, un lugar al que pensábamos que no íbamos a volver, y hoy lo que hizo Mauricio Macri fue ponerlo en negro sobre blanco, fue armar ese relato, fue decir, este soy yo. Hoy se sacó la última careta que tenía Mauricio Macri. Roberto, gracias, nos reencontramos mañana. Gran abrazo, por supuesto, siempre. Roberto Navarro desde Radio 10, en el contacto que nos da, por cierto, tanto gusto sostener. ¿Ibas a decir algo, Iván? No, estaba pensando, y hoy lo vamos a desarrollar también, Víctor Hugo, sobre que las empresas también están fastidiosas con la política tarifaria del gobierno nacional. Vamos a estar dando datos sobre eso.